y para mí es un gusto hablarles de este tema en el que estoy pues interesado siempre, particularmente en el cáncer de páncreas, en donde la mortalidad por este cáncer es cada vez mayor. Actualmente es la tercera causa de muerte por cáncer. Se calcula que para 2030 será la segunda causa de muerte por cáncer, en parte por la disminución quizás en la mortalidad en otro tipo de cánceres, pero también en la falta de diagnóstico temprano y de terapia apropiada para este cáncer. Sabemos mucho sobre los factores de riesgo de cáncer de páncreas y estos son pues múltiplemente, se conocen de forma muy importante. La obesidad en particular y la esteatosis pancreática tiene un papel reciente en el desarrollo del cáncer. Estos son algunos estudios que les voy a presentar, dos particularmente, en donde se mide la grasa pancreática con una ecuación en donde se ve el grado de atenuación entre el vaso y el páncreas, y de esta manera calcular un índice de grasa pancreática, como ustedes ven aquí, por tomografía, un páncreas pues casi invisible debido a la cantidad de grasa. Y este es un estudio importante en donde se analizó en forma de casos y controles entre 2006 y 2016 85 pacientes con diagnóstico histológico de cáncer de páncreas y que fueron comparados con un grupo de 255 páncreas sano en tomografías por tamizaje para cáncer de colon. Entonces, hay varias formas de medir la grasa. Había una fórmula que era la atenuación pancreática menos la esplénica, otra que era la división entre estas dos atenuaciones, pero se encontró en forma significativa que en cáncer de páncreas este índice de grasa pancreática era significativamente mayor contra los controles con esta ecuación y quizás un poco menos con esta segunda, pero también mayor. De tal manera que esta ecuación y este tipo de mediciones podría hablar mucho de riesgo de cáncer de páncreas en algunas poblaciones particulares, como vamos a ver. De hecho, este tema pues, es tan importante que incluso hubo otro estudio dedicado también a esto, pero no por tomografía, sino por ultrasonido endoscópico, en donde se midió también la grasa pancreática y se tomó un grupo de 169 pacientes en quienes se había hecho un ultrasonido endoscópico, identificando 45 de este grupo con un diagnóstico probado histológicamente de cáncer de páncreas. Y en estos fue importante que de este grupo de 45, 34 tenían franca esteatosis pancreática por ultrasonido. Esta fue una asociación significativa que hace también pensar que ya sea por tomografía o por ultrasonido endoscópico, en donde se ve estas zonas de ecos brillantes en este páncreas con esteatosis, que puede ser el diagnóstico por ultrasonido endoscópico y también una importante arma de pronóstico y de posibilidades de cáncer. Ahora, otra de las lesiones precursoras de cáncer es la neoplasia mucinosa papilar intraductal. Esta es muy importante porque son lesiones que nos permiten un diagnóstico mucho más temprano de cáncer de páncreas. Se puede curar a un paciente quitándole una lesión precursora como lo son estas. Y bueno, existe mucha información sobre qué tipo de tumores quitar y cuáles observar. Esta es la típica lesión pequeñita de la cabeza del páncreas que uno podría diagnosticar como una lesión mucinosa papilar intraductal de rama secundaria, donde no hay involucro al conducto pancreático principal y existen guías incluso para saber qué hacer. Esto es un estudio en donde se ve realmente si el seguimiento de las lesiones es el adecuado, si la clasificación del consenso de 2012 de estas guías de Fukuoka, que son las que se utilizan generalmente para seguir a los pacientes, son adecuadas, o si las guías de la AGA, que recomienda la AGA suspender el seguimiento a los 5 años de una lesión de rama secundaria pequeña, ellos recomiendan suspender el seguimiento. Entonces este estudio se encaminó pues a ver todo esto. Se encontraron 950 pacientes con lesiones quísticas, de las cuales 605, que son el objeto del estudio, tenían una neoplasia mucinosa papilar intraductal. De este grupo se identificaron los de alto riesgo según las guías del 2012, y alto riesgo se refiere a aquellos que tienen estos estigmas de calcificación o presencia de ictericia o involucro del conducto pancreático principal o nódulos intramurales, o características preocupantes en donde la dilatación del conducto va de 4 a 9 milímetros y todo lo que describen estas guías,
o un grupo realmente de bajo riesgo, que son aquellos tumores pequeños, menores de 3 centímetros, sin nódulos, sin clasificaciones y sin nada. Esto de acuerdo a estas guías. Y miren lo que se encontró en el grupo de alto riesgo. Se encontraron, esta es la división de los dos grupos, y en el grupo de alto riesgo casi el 20% de los pacientes desarrolló un carcinoma durante el seguimiento, y de los de bajo riesgo el 3.4% desarrolló un carcinoma, es decir, tendrán bajo riesgo pero tienen riesgo de hacer cáncer. Y para analizar qué variables son importantes en los de bajo riesgo, se vio particularmente la edad por arriba de 70 años, pacientes de sexo masculino, quistes mayores de 2 centímetros y con un conducto pancreático también discretamente dilatado mayor de 3 milímetros, como formaciones multinodulares. Entonces, estos son grupos que, aunque son de bajo riesgo, pueden tener a la larga quizás un cáncer, y esto se vio cuando se encontraron pacientes que habían tenido un seguimiento mayor de 5 años. Según la AGA, aquí se tendría que haber suspendido este seguimiento, pero vean ustedes cómo a los 6 años, 7, 8, incluso a los 10 años, un porcentaje de pacientes desarrolló finalmente un carcinoma. Lo que se concluye de este estudio es que no se puede dejar de seguir nunca a un paciente con una lesión quística de este tipo. Ese es otro estudio también importante, básicamente relacionado con lo mismo, hecho en el Hospital Mass General, en donde se estudiaron 577 pacientes con sospecha de neoplasia mucinosa papilar de rama secundaria nada más, un tumor pequeñito. La mayoría tenían un seguimiento a más de 5 años y nuevamente basados en las guías estas que les menciono de 2012. Ven ustedes como la progresión maligna en general de las lesiones pequeñitas quísticas de rama secundaria fue casi del 8%. Cuando tenían seguimiento a más de 5 años, algunos desarrollaron estigmas de alto riesgo o características preocupantes, y de este grupo, a largo plazo, el 22% hizo cáncer, y los que tenían ninguna característica preocupante, todavía un 5% casi hizo un cáncer de páncreas. Lo único que encontraron a largo plazo fue que los quistes realmente menores a 1.5 centímetros, si la incidencia en cáncer fue muy baja, del 1% nada más. De tal manera que ellos sugieren un corte de 1.5 centímetros en tumores seguidos a largo plazo, más de 5 años podrían quizás descontinuarse el seguimiento, y nuevamente me referiría a esta imagen tan pequeñita, menor a 1.5 centímetros, más de 5 años, podría quizás dejarse de seguir, pero en general la recomendación es seguirlos a todos. Y este es otro estudio igual en pacientes ya operados. ¿Qué pasa cuando ya operamos un paciente con una neoplasia mucinosa papilar intraductal de rama principal o secundaria, o lo que sea? Y este es un estudio importante también hecho en Europa con múltiples centros, en donde en forma retrospectiva vieron 1.686 pacientes con una pancreatectomía parcial por una neoplasia mucinosa papilar intraductal. Y vean ustedes los resultados. De todo este grupo se encontraron, esta es la distribución en cuanto al tipo de neoplasia mucinosa. Los de rama secundaria fueron casi el 40%, y solo para recordarles, les enseño este dibujo donde rama secundaria se refiere a un quiste por fuera del conducto pancreático, pegado a él, pero no lo involucra, no lo dilata. Otro casi 40% igual de tipo mixto, que son aquellos que involucran tanto el conducto principal como ramas secundarias, o de conducto principal nada más el 20%, que son los que solamente dilatan todo el conducto. En cuanto a displasia, se encontró también en grados muy similares, de alto grado el casi 30%, 25% de grado intermedio, y de bajo grado arriba, y de alto grado el 22%. De este grupo también se encontró que casi el 30% tenía ya un carcinoma al momento de la operación. Y en el seguimiento, ¿qué pasó? Recurrencia o progresión de la enfermedad, sea benigna o maligna, hasta en el 17% de los casos. Cuando la cirugía inicial tenía solamente displasia, la recurrencia fue casi a los 50 meses. Cuando había cáncer ya en la operación, la recurrencia fue mucho más temprana, a los 25 meses. De tal manera que se analizaron los factores de riesgo para recurrencia, y estos se encontraron como antecedente familiar de cáncer de páncreas, involucro del conducto principal, cuando ya tenía cáncer en el momento de la operación, el subtipo o el fenotipo pancreatobiliar, si había márgenes positivos de esta neoplasia mucinosa intraductal o displasia de alto grado,
o enfermedad residual macroscópica. Estos son factores de riesgo para recurrencia muy, muy importantes y en resumen se tiene que seguir a los pacientes incluso ya operados también. En relación al diagnóstico también es muy interesante ver cómo el jugo pancreático se ha estudiado desde hace muchos años, se han buscado mutaciones a nivel del jugo pancreático, pero en estas épocas de la epigenética se han estudiado incluso los productos o marcadores de la metilación del DNA. Y esto es interesante porque se estudiaron 32 pacientes con cáncer de páncreas y se compararon con 53 controles, entre estos pancreatitis crónica o páncreas normal. Y se buscaron diferentes marcadores de la metilación del DNA. Y bueno, son diferentes marcadores como aquí ven. Lo interesante es que estos marcadores, particularmente se encontró con una sensibilidad muy, muy alta. Vean ustedes la curva ROC casi de 1, como se ve aquí en la diapositiva. De tal manera que esta muestra, como ven ustedes, de cáncer de páncreas con este marcador de metilación del DNA tiene una posibilidad o un valor predictivo positivo tan alto que es casi de 1, y esto es una muestra en jugo pancreático que puede diagnosticar un cáncer de páncreas de forma mucho más temprana. Y también en saliva se han encontrado marcadores importantes, y esto también relacionado a la metabolómica, en donde se estudiaron 42 pacientes con cáncer de páncreas contra 700 voluntarios sanos, esto es de saliva. Se encontraron decenas y decenas de metabolitos o de marcadores en la saliva, pero particularmente 4 poliaminas se encontraron significativas en saliva de pacientes, y cuando se compararon con los voluntarios sanos, se vio también un valor predictivo positivo muy alto para cáncer de páncreas. Entonces, en jugo pancreático y en saliva quizás está parte del futuro en esto. Y también en relación a la quimioterapia, ya sabemos que la quimioterapia neoadyuvante es ahora la base del tratamiento en cáncer de páncreas, y este es un estudio comparativo, fase 2-3, que inicialmente eran 110 pacientes con diagnóstico de cáncer de páncreas limítrofe o borderline, y al decir limítrofe me refiero cuando invaden parcialmente la arteria o la vena mesentérica superior. Entonces un grupo con quimio, radioterapia neoadyuvante, cirugía y luego quimioterapia otra vez, contra un grupo con pura cirugía y después quimio, radioterapia. Esto con gemcitabina nada más. Y vean ustedes cómo este estudio se tuvo que detener a la mitad, porque los resultados con pura gemcitabina fueron significativamente mayores para sobrevida a 1 año, 80% contra 40 los que se operaron primero, y a 2 años 46 contra 30. Cirugías R0 76 contra 30 con gemcitabina y mayor ganglios positivos, de tal manera que gemcitabina o neoadyuvancia en cáncer de páncreas borderline o limítrofe está indicada. Y aquí hicieron la comparación con FOLFIRINOX, que es más agresiva, que tiene más medicamentos, con gemcitabina y Abraxane, que es paclitaxel. Este estudio también tuvo resultados favorables en cuanto a quimioterapia, y aquí cierto beneficio sobre FOLFIRINOX, que es un poco más difícil de tolerar por los pacientes, pero fue significativo que hubo mayor progresión en el grupo de gemcitabina comparado con FOLFIRINOX. Hubo mayores pacientes operados después de la neoadyuvancia con FOLFIRINOX que con gemcitabina. La sobrevida libre de enfermedad del grupo total mejor con FOLFIRINOX, pero ya viendo en los pacientes operados, aunque fue mejor con FOLFIRINOX la sobrevida y la sobrevida global, aquí no hubo tanto significado estadístico, pero sí parece ser mejor FOLFIRINOX que gemcitabina en aquellos pacientes que lo toleren. Me voy a pasar a esta, que es casi la última diapositiva, en cuanto a la utilidad del CA19-9 como factor pronóstico y de seguimiento. Y cuando uno opera un paciente, este es un estudio de 572, en donde se midió en todos el CA19-9, puede haber un grupo que en este estudio tuvo que no tenían los niveles adecuados para involucrarse en el estudio, otros porcentaje que nunca elevaron el CA19-9, otros que tuvieron el CA19 normal siempre durante el seguimiento, y todo esto con cáncer de páncreas evidentemente, otros que tuvieron la normalización persistente del CA19-9 durante el seguimiento, unos que lo elevaron y persistió elevado, y otros que se normalizó y después progresó y elevó. Y todo esto se estudió y se encontró
que una elevación en el seguimiento tiene un valor predictivo negativo muy alto. Es un muy buen estudio para valorar la progresión de la enfermedad. El que tiene CA19 normal durante el seguimiento tiene mejores o menos riesgo de recidivo o de progresión de la enfermedad más bien. Cuando hay una elevación durante el seguimiento aumenta, y cuando está persistentemente elevado y nunca disminuyó después de la operación, también es un factor de riesgo muy importante. Por último, este es un estudio muy grande hecho para tumor de Klatskin, que es un adenocarcinoma o colangiocarcinoma de la vía biliar extrahepática, y se vio en un grupo muy grande de pacientes que la incidencia ha ido bajando, a diferencia de la del cáncer de páncreas, que la mayoría de los que tienen buena respuesta son los que son extrahepáticos o en el conducto hepático, pero no intrahepático y moderadamente diferenciados, que se ve más en hombres de entre 60 y 8 años de edad. Un porcentaje tiene metástasis al diagnóstico, la mayoría son tratados con radiación y muy pocos van a cirugía, y la sobrevida a 5 años es tan baja como la del cáncer de páncreas. Pero los pacientes con tumores extrahepáticos y tratados quirúrgicamente son los que tuvieron mejor pronóstico. En conclusiones, entonces, la incidencia y mortalidad por cáncer de páncreas va en aumento. La esteatosis pancreática es un factor de riesgo medible y susceptible de vigilancia. La neoplasia mucinosa papilar intraductal de rama secundaria requiere seguimiento de por vida. Se han desarrollado nuevas pruebas de detección temprana de cáncer de páncreas basados en epigenética y en metabolómica. La quimioterapia neoadyuvante es el tratamiento de elección en cáncer de páncreas borderline y localmente avanzado. No existen, tenía otras de 2 estudios que ya no me dio tiempo de dar. El CA19-9 es el mejor marcador clínicamente disponible para valorar pronóstico y progresión o recurrencia de la enfermedad. El colangiocarcinoma extrahepático y resecado tiene mejor posibilidad de sobrevida a largo plazo. Muchas gracias por su atención.